Te digo que hay muchos, ¿eh? Así que Sí, después vamos a hacer un repaso. en un ratito, por supuesto, vamos a estar hablando un poco más respecto de lo que le pasa a los oyentes tan, pero tan temprano en esta región. Bueno, Ale, tenemos que darle paso al primer contacto de la Sí, mañana. vamos a presentarlo, tiene que ver con esta asunción de Donald Trump, pero también visto desde otro costado, ¿no? Cómo en Europa se empieza a ver este nuevo mandato del presidente estadounidense de 78 años, que es el 47º presidente norteamericano, y bueno, presenta una serie de desafíos, ¿no? Para todo el globo. Así que vamos a meternos en una de las notas de la mañana. En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Está en línea Alberto Vila, es periodista, es analista político en España, nos está saludando desde España. Alberto, aquí estamos Alejandra, estamos con Valeria, haciendo 6 AM en Aire de Santa Fe en la República Argentina. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de compartir con vos las primeras visiones, ¿no? De lo que puede ser este nuevo mandato de Donald Trump y cómo lo están viendo también desde España. Vamos a ver, ustedes saben que la historia no es puntual, no ocurren las cosas de una manera instantánea, forma parte de un proceso. Trump ya nos tiene acostumbrados a exabruptos, que en Argentina en este momento tampoco les es extraño, por el gobierno que tienen allí. Sí. La cuestión es que Trump lo que hace es tener un doble discurso realmente. El primero de los discursos, que lo aprendió muy bien de Bannon en su momento, el padre o uno de los promotores de las fake news y compañías, de la gestión de las fake news y compañías, lo que hace el señor Trump es hablarle a su frente interno, ¿no es cierto? Es decir, no importa el coste político, el coste inclusive económico que puedan tener sus decisiones, lo que hace él es anunciar, por ejemplo, la expulsión de migrantes, gente que está de pronto en Estados Unidos, sin medir las consecuencias que eso puede tener inclusive para la economía estadounidense. Ujú. Estados Unidos no puede soportar carecer de mano de obra, inclusive ilegal, para las cosechas, para las recolecciones que tienen sus agricultores. Es decir, inclusive hay en la frontera un trasiego de gente que va y viene de México, México que entre otras cosas es el principal socio comercial de Estados Unidos en este momento, Ujú. más inclusive de lo que era China. Eh, el señor Trump habla, como decía, para su frente interno. Y luego, claro, tiene en muchos casos que replegar velas porque la realidad le impone que no se puede actuar de una manera tan brutal, vamos a llamarlo así. Lo que está haciendo, por ejemplo, con Groenlandia, que es una suerte de protectorado danés, obviamente que puede ocuparla, porque Dinamarca no tiene ni con mucho la capacidad para poder retener ese territorio. Y lo puede hacer aún a contra de la opinión de los habitantes groenlandeses, ¿no? Ujú. Es decir, Dinamarca, que es un miembro de la OTAN, que está liderada por Estados Unidos, organización que fue creada para una realidad bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de contraponerse al Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, ¿no? Que era el bloque comunista. Ujú. El hecho concreto es que actualmente la OTAN se ha convertido en un ariete del eje, digamos, geoestratégico de Estados Unidos en el exterior y actúa en diferentes frentes. Participa en Ucrania, participa en la guerra, mal llamada guerra con Gaza, que realmente es un exterminio, participa en la desestabilización de diferentes zonas del planeta, como puede ser, por ejemplo, Afganistán, Ujú. como puede ser lo que ha ocurrido ahora en Siria, promoviendo el ISIS, es decir,
La complejidad internacional exige que haya gestores del poder, que de eso se trata, que tengan cierto recato, es decir, que tengan cierto cuidado y que respeten las reglas. En Europa, las administraciones están ciertamente perplejas. Y no porque Europa sea una homogeneidad, no lo es. Cuando Merkel abre al este la ampliación de la Unión Europea, lo hace respondiendo a los ejes estratégicos alemanes, que poco tienen que ver con los que puede tener en los países mediterráneos, como puede ser Italia, como puede ser Francia inclusive, como puede ser España o Portugal. El hecho concreto es que Europa en este momento, que no es una unidad, como no tiene tampoco un eje estratégico claro de desarrollo, no tiene capacidad de interlocución realmente con el señor Trump. El señor Trump, aprovechando eso, lo que hace es imponer o intentar imponer decisiones que contradicen los principios de creación de la OTAN. Es decir, es como si yo me asocio contigo, abrimos un local y te cierro la puerta y te dejo fuera del local. Entonces tú me dices desde fuera, pero ¿cómo es posible que me dejes fuera si somos socios? Y yo te digo, no importa, yo tengo la llave. Es decir, esas decisiones exabruptos, esas decisiones que no atienden a reglas, esas decisiones que inclusive para muchos libertarios sería juguemos al libre comercio, pues en el caso de Trump dice no, aquí no hay ni libre comercio ni nada. Dentro de lo que son las guerras comerciales, yo aplico o bien la política de la cañonera de Teddy Roosevelt y compañía a principios del siglo XX, ocupar el canal de Panamá o construir el canal de Panamá o generar con anterioridad la construcción del canal de Panamá, la liberación de lo que era esa parte de Colombia, que les permitió luego construir el canal. A partir de ahí, el señor Trump, con la política de la cañonera que quiere aplicar tanto en Groenlandia como en otras zonas, como puede ser Canadá, por ejemplo, habrá que ver qué ocurre, lo que está haciendo es intentar generar una compensación de su decadencia a través de medios que no son realmente ni convencionales ni habituales. Claro. Eso lo lleva a probablemente un pacto con Putin, que ya debe estar prácticamente hecho, y a partir de ahí generar nuevamente una suerte de confrontación entre los BRICS, básicamente esa es la idea, entre los BRICS y Estados Unidos. Claro. ¿Qué puede ocurrir con los que se alíen dentro de la Unión Europea con Estados Unidos? Veremos. Porque las sensibilidades que hay en Europa, como te dije antes, no es homogénea. Poco tiene que ver Hungría con Portugal o Rumanía con Francia, ¿entienden? Es decir, sí. La Unión Europea realmente es un supermercado. En la época de Jacques Delors, cuando la Unión Europea tenía una finalidad que era mucho más amplia y atendía al interés general, se ha ido reduciendo y convirtiéndose en algo así como en un escaparate en donde los lobistas son los que prevalecen y los intereses comerciales es lo único que importa. No importa ningún tipo de estrategia que responda a los intereses franceses, alemanes, españoles, italianos, cada uno va a su bola, como dicen aquí. Y eso va a tener repercusiones porque al no haber unidad, tampoco se puede enfrentar la intención de Trump de incrementar al 5% la inversión en armamento para defensa nacional que pretende para que tenga la OTAN. Es decir, Trump se quiere liberar del coste de mantener la OTAN. Y por el contrario, está, como se dice aquí en España, puteando a uno de sus adheridos, como es el caso de Dinamarca. En cuanto al tema de la guerra comercial, sí. Aquí se está advirtiendo que el balance de Estados Unidos comercial con el mundo, obviamente que no se pueden tomar decisiones a la ligera. La fábrica más importante de Tesla, el señor Elon Musk, está en China, como bien saben, y ocurre que tal vez una de las fábricas más importantes de coches eléctricos
China las va a implantar en España. Ajá. Estarse con los países con una cierta tradición, si bien esos países individualmente, como en el caso de España, Francia, Italia, Alemania, no tienen capacidad de respuesta militar ante las decisiones de Trump, lo que puede ocurrir es que esos países en Europa comiencen a alinearse nuevamente con China. Y si eso ocurre, si la Unión Europea se acerca a China, o una parte importante de la Unión Europea se alinea con China, eso significa que va a ocurrir que el peso de la balanza realmente se va a poner en contra de Estados Unidos. Claro. Estamos hablando de el nuevo paradigma, que es la confrontación, que ese es el núcleo de la cuestión, es la confrontación por el predominio de la inteligencia artificial, que va a tener repercusiones a todo nivel, inclusive el trabajo que hacéis vosotros allí. Es decir, estamos hablando que en medios de comunicación, en producción, en investigación, en industria militar, a todos los niveles, la inteligencia, inclusive en seguridad interior, el reconocimiento facial, el control de fronteras, la inteligencia artificial, ya está ocurriendo. Sí. Pero eso va a abarcar también todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Va a abarcar también la tecnología que va a comenzar a aplicarse dentro de lo que son los individuos. Pues bien, eso es realmente el fin que tiene tener la capacidad de poder desarrollar inteligencia artificial propia. Por eso Estados Unidos, digamos Trump, lo que ha hecho fue anunciar los $500 mil millones de dólares para precisamente intentar recuperar el territorio perdido. Muchos creen que Estados Unidos en este momento no puede, y el señor Trump menos, imponer aranceles porque Estados Unidos es dependiente. Perversamente, que ha creado un sistema de globalización en el que cada país tiene una gran interdependencia de los demás. Entonces, actuar individualmente, penalizando unas importaciones, como quiere hacer Trump, para sorpresa de los mileístas, ¿no? Sí. Porque de pronto yo estoy promoviendo un libre mercado, el señor Trump, que es mi líder adorado, me está imponiendo aranceles. ¡Oh, aranceles! Eso resultaría disparate para lo que tiene que ver con los vademecums, con los manuales de los liberales Libertarios. Sí. No sé si les abrumo Sí, demasiado. no, está clarísimo. Está clarísimo. Me quedo pensando en toda esta reconstrucción o no, en este nuevo, digamos, paradigma o movimiento geopolítico. ¿Cuán importante es Davos hoy, ¿no? Este foro que está agrupando a los principales líderes. ¿Qué importancia tiene esto? Claro, vamos a ver. A ver cómo lo puedo decir sin que nadie se ofenda. La cuestión de los eventos, vamos a ver, el poder, al verdadero poder, no le interesa demasiado la exhibición. Lo que le interesa es mantener el control de los acontecimientos. Si ustedes se fijan, la gran cama en la que se acuestan todos, como puede ser Davos, no es otra cosa que un poco el showroom de lo que pueden ser grupos como la Trilateral Commission, el grupo Bilderberg y otros. Es decir, el verdadero poder se gestiona con anterioridad. Bilderberg lo que resulta es una especie de, como te dije, showroom, es decir, una presentación de posturas en donde hay gente que se permite ser procaz, ser vulgar, ser brutal, como puede ser el incompetente de Milei, y frente a eso, claro, te encuentras con otros líderes que tienen algo más de estadistas, ¿no? Que es de lo que se carece actualmente. Davos no es otra cosa que una suerte de propuesta o exhibición de propuesta. Pero esas propuestas están en tensión. Hay una situación de conflicto, históricamente el conflicto no puede eludirse, existen las relaciones personales, imagínense, en las relaciones internacionales. Lo que sucede es que esa gestión del conflicto, que obliga a la negociación,
Claro, tiene poco espacio con posturas como pueden ser las de un señor como Elon Musk, que se convierte o intenta convertirse en algo así como el combustible que le permitió al señor Trump llegar a la presidencia, ¿no? Eso supone que la opinión publicada ha controlado la opinión pública, que no es lo mismo. Es decir, los grandes tecnócratas, si queréis, capitalistas, como pueden ser un señor como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg o el señor Elon Musk, lo que han hecho es apropiarse de medios de comunicación masiva, que puede estar basado en redes, que de hecho todos están digitalizándose. La prueba es lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Yo escribo en medios digitales, no soy periodista, es una pequeña corrección, no soy periodista, soy columnista. Columnista, bien. Y realmente analista, y realmente lo que podemos hacer es canalizarnos a través de publicaciones digitales. Porque las publicaciones digitales son lo que permite llegar a una cantidad de personas que luego van a tener la decisión. Y ustedes recuerden que tanto Milei como la gente como la primera ministra Meloni en Italia, Meloni, sí. Exacto, el señor Trump o algunos más han llegado a ganar elecciones a través de la movilización de redes sociales. Las redes sociales viven en un metaverso, en una suerte de ficción tecnológica o ficción virtual, en la que es efímera la realidad, en la que el esfuerzo personal a nivel de análisis crítico de los fenómenos sociales, políticos, económicos que se dan en los diferentes países, se les escapa de las manos. Entonces, un chico de 16 años, influenciado por TikTok, influenciado por Instagram, influenciado por Twitter, o bien X ahora, o Blue Sky. Yo tengo cuentas en ambos dos y estoy trasladándome de Twitter X a Blue Sky porque evidentemente X se ha convertido en un espacio tóxico, ¿no? Es decir, ese es el campo de batalla de las opiniones. Claro. Ya ahora llenar plazas, criticar o cuestionar, movilizarse a nivel de calle, les importa muy poco a quienes están decidiendo afectar a la vida de las personas. Claro. Imaginen que lo que quiere hacer Trump es conseguir que la América Profunda lo siga apoyando, que el poder agrícola de Estados Unidos lleve a que de pronto yo pueda exportar a países como puede ser Argentina, pero de hecho se ha reconocido que el atentado contra el Nord Stream, digamos el oleoducto, gasoducto que tenía Rusia para alimentar a Europa, básicamente a Alemania, fue una acción de contrainteligencia de Estados Unidos, ¿no? Con apoyo de otros servicios. Y sirvió para que Estados Unidos pudiese comercializar lo que era el gas del fracking. Es decir, todo el comercio que Estados Unidos tiene hacia Europa y que Rusia sigue manteniendo también, todo ese comercio lo que pretendía era cambiar la inversión en combustible de Europa, de lo que era Rusia, que le vendía gas muy barato, a una comercialización del gas del fracking estadounidense que es mucho más caro. Eso que fue anterior al señor Trump es un caso de manipulación. Llega poco a las audiencias, la gente en la calle tiene tanta información que está absolutamente colapsada y lo que ve es que su vida cotidiana se va deteriorando día a día. Claro. Real. La cuestión es que el trabajo que tendrían que hacer los medios, en su caso, en el caso de ustedes, es dar la capacidad de análisis que la gente carece para que comprendan que si apagan la televisión y abren la heladera,
allí en la heladera y en su contenido van a tener la respuesta a sus males. Es decir, se van a encontrar con que lo que tienen en la nevera, como dicen aquí, en la heladera, como dicen allí, o bien ha caído de calidad o bien ha caído en cantidad. Sí. Y esa es la realidad. Claro. Todo lo demás es una ficción. Y así estamos hasta que los gobiernos y la gente que los vota comprenda que el ejercicio de la ciudadanía es la clave de la defensa democrática efectiva. La gente honesta, la gente que trabaja todos los días, la gente que no roba, la gente que cumple con sus obligaciones ciudadanas, esa gente es la única que puede salvar lo que nos espera en el futuro inmediato. Te iba a preguntar, Alberto, y la última de mi parte, ¿qué diferencia hay entre este Donald Trump y el Donald Trump de 2016? ¿Qué notás que este Más peligroso. más peligroso? Este es mucho más peligroso, porque en el anterior, manteniendo su, digamos, histrionicidad, es decir, esa manera de presentar sus ideas de un modo como los clowns, ¿no? Los payasos. Exagera los gestos. Trump es Melania Trump. La escena en la relación entre Trump y Melania Trump representa algo así como un ser y no ser. Trump está condenado, tal vez, a llevarnos a un nivel de conflicto muy alto porque él está encantado en el conflicto. Claro. Claro, está cómodo. Debe que para que ese conflicto él pueda seguir ejerciéndolo, él habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con su deseo de que Europa invierta en armamentos. Vale, hay que ver quién les fabricaría esos armamentos. A Europa, que evidentemente serían buena parte de las industrias estadounidenses de armas. Pero lo que no se dice o no se da a conocer con tanta difusión es que en Europa hay 275 bases estadounidenses. Es decir, Europa está ocupada por el poder militar estadounidense. Eso condiciona. Habrá que ver si tienen la capacidad de reprimir, porque de hecho cualquier movilización en favor de Palestina, por ejemplo, pacíficas, nada promovidas por terroristas, no, simplemente de solidaridad ante digamos, el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Esas movilizaciones han sido reprimidas salvajemente por los países europeos. Y ahí entran Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, han reprimido salvajemente. Cada uno se pregunta por qué no hay equidistancia. ¿Por qué? Si de hecho, digamos, los terroristas de Hamas han cometido asesinatos, ¿por qué de la misma manera que se reprimen esas acciones, no se controla o se influencia para que ese tipo de conflictos también se controle hacia afuera? Y yo te respondo, el señor Trump en este caso ha vuelto por la venganza. El señor Trump es un delincuente que ha sido condenado y que por eso de los extraños caminos de la justicia le han permitido resultar elegido nuevamente. Pero es un convicto. Sí. Y ese es el modelo que en alguna medida tenemos enfrente. En Europa se está viendo todo esto con una gran preocupación, y no se tienen los estadistas que puedan llegar a plantarse frente a ese tipo de acciones de una manera concreta. La Unión Europea está regida por lobistas. La Unión Europea es un centro de negocio. Claro. Y eso nos lleva a pensar que la hipocresía es la que va a predominar en las declaraciones sucesivas. Y no se confunda. Habrá muchas reuniones del G20, del G7, de Davos y otras similares. Eso es simplemente
showrooms, es marketing estrictamente de imagen. Clarísimo. No tiene realmente, las verdaderas negociaciones se dan atrás de allí. Clarísimo, Clarísimo, Alberto. sí. Bueno, ha sido un placer poder charlar con vos, por atendernos en esta mañana. Te súper agradecemos y seguimos en contacto seguramente, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes que me lo permitan. Disculpen que no les he dado mucha capacidad No, de brillante, intervención, pero brillante. son temas extremadamente Sí. complejos y yo creo que la fatiga de los oyentes también ha llegado a su límite. Espero No, que No, para nada, al porque revés. aparte, claro, por el contrario, muchas veces echar claridad sobre cosas tan complejas y que nos parecen incluso hasta tan lejanas, está bueno tomarse este Sí. ratito como para poder analizar, entender quién es quién o cómo se juega en realidad el poder político en el mundo y en qué lugar va a quedar Argentina después sobre eso, ¿no? Y en qué lugar se mira, solo ¿no? me permito esto. Discúlpame, solo me permito esto. En Sí. Argentina, creo que la gente no es consciente de la situación de debilidad, de fragilidad en la que la han ubicado. Ujú. Los recursos de Argentina, que son su única carta, la investigación científica en Argentina, que siempre ha sido puntera y siempre ha intentado desarticularse, eso los oyentes deberían ser conscientes que no es una casualidad. Forma parte de un plan para que Argentina tenga tal debilidad que permita hasta inclusive la fragmentación territorial, que Sí, eso no es alarmismo, ¿eh? Forma sí. parte de planes estratégicos diferentes. De eso se está hablando, Alberto, incluso, ¿eh? De la fragmentación territorial es uno de los temas que se planteó esta semana, la posibilidad de que se desarme el Mercosur como mercado común del sur, que une a estos países del cono sur y todo por un supuesto tratado de libre comercio con Estados Unidos que hasta ahora se lo ve muy lejos, ¿no? Alberto, Gracias, un gracias, un placer. placer, sí. Un montón, Ánimo, Alberto, nos has dejado muchísimo, ánimo. gracias. Hasta luego. Alberto Vila es columnista, es analista político en España y nos ayudó desde España a entender desde otro costado, ¿no? La historia de esta relación de Estados Unidos con la Unión Europea. Como dice, la Unión Europea está llena de lobistas, es una mirada muy interesante de este analista político que tiene mucho recorrido también en Europa. Estás escuchando 6 AM.